Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Juárez, estamos en la materia de medios masivos de comunicación. Esta es la sexta sesión. En esta sexta sesión, que ya es casi la mitad. No, todavía falta para llegar a la mitad. Vamos a entrar ya de lleno a los medios masivos de comunicación. Anteriormente hemos estado viendo cosas como el contexto del mercado, cuál es la planeación estratégica, cómo yo tengo que escoger o discriminar alguno u otro medio masivo de comunicación, qué tanto tiempo yo le tengo que invertir a cada una de las fases que comprenden una campaña de medios de comunicación, etcétera, etcétera. A partir de esta clase ya entramos directo y de lleno en los medios masivos de comunicación. Obedeciendo, y aquí sí me gustaría hacer un énfasis. Los medios de comunicación per se no sirven de nada. Los medios de comunicación tienen que obedecer a una necesidad comunicacional. Por eso es que nosotros tenemos que ubicar el mejor lugar para decir lo que tenemos que decir. Es decir, un medio de comunicación usado a lo loco no me va a generar más ventas. Tengo que usarlo estratégicamente. Y entonces, a partir de esta clase vamos a empezar a concebir cuáles son los parámetros a contemplar, cuáles son los parámetros para evaluar, cuáles son los parámetros para producir dentro de un medio de comunicación. ¿Qué es lo que generalmente hace una agencia de publicidad? ¿Qué es lo que generalmente hace, pues el creativo, que tanto hemos escuchado hablar del mismo? ¿Qué es lo que tanto tenemos que involucrarnos o qué tampoco nos tenemos que involucrar? En general, yo sé que ustedes no se van a dedicar a la publicidad, porque son mercadólogos. Ustedes van a dedicarse a hacer estrategias y tácticas mercadológicas. Pero en realidad ustedes no van a ejecutar un comercial, ni lo van a producir, ni lo van a dirigir, ni van a dirigir la cámara o operar el vestuario. Todo eso es algo que ustedes van a contratar y que van a evaluar. Y esta materia tiene como función, evidentemente, darles los elementos para que ustedes evalúen de la mejor manera determinado medio de comunicación, para que entonces se den cuenta si la agencia que están contratando es buena, si va a cumplir con las necesidades de mi producto, si es cara o es barata, etcétera. Sobre todo, si está trabajando bien, si tiene una metodología ordenada, si tiene un buen recurso humano, todo ese tipo de cosas. Pero yo, ¿cómo puedo evaluar algo que no conozco? Bueno, pues justamente para eso vamos a empezar a hablar de las diferentes oportunidades que yo tengo para comunicar mi mensaje. Y entonces, la primera oportunidad, la oportunidad básica, la oportunidad que tiene que estar siempre en todos los medios es el product shot. ¿Qué es el product shot? Seguramente ustedes han visto las fotos que le toman a los platillos que están en los menús de los restaurantes. Tú abres un menú de algún restaurante y eventualmente te ha pasado que ya ni siquiera lees, quieres lo que está en la foto. O el product shot también tiene que ver con las fotografías que le tomas al pollo para que salga de la mejor manera en el espectacular que tú vas a poner. El product shot va en todos lados. El product shot se usa para tele, para radio y para impresos. Eventualmente el product shot también se usa para mis panfletos, para mis trípticos, para toda mi comunicación de ventas. El product shot es la parte
inicial y la parte fundamental. Y entonces aquí cabría una pregunta. ¿Qué pasa si yo me dedico a vender servicios? Si yo comercializo servicios. Bueno, si tú comercializas servicios, también hay product shot. En tus puntos de venta, con tu gente, en tus camionetas, en tantos lugares, ¿no? En realidad tú necesitas imágenes que ilustren tu producto o la manera en que comercializas tu producto. Cualquiera de las dos. Por eso es que nosotros entendemos al product shot como el estudio fotográfico que le tomas a la marca. El estudio fotográfico que le tomas a la marca evidentemente tiene que estar ejecutado por expertos, por gente que sepa de maquillaje, ¿sí? De maquillaje en productos. Hay gente que vive de maquillar productos. Más adelante les voy a contar la historia, por ejemplo, de la botella de Bonafont, la primera botella de Bonafont. Para eso, y entonces, con esto empezamos. El product shot, el estudio fotográfico de mi producto, es la parte más delicada de un comercial. ¿Por qué? Pues porque va a ser la imagen del producto. Se va a hacer la hamburguesa perfecta, con la lechuga sudada, con el queso derretido, con la carne bien cocida, con el pan perfecto, sin ninguna ruptura, etcétera, etcétera. Tú le vas a tomar la foto a eso para que salga en el espectacular, para que salga en la tele, para que salga en todos lados. Eventualmente también para ilustrar tu punto de venta, ¿eh? Entonces, es la parte más que demanda de más cuidado, de más minuciosidad. Hay ángulos que destacan el producto, mientras que otros lo minimizan. El creativo define cómo lo quiere mostrar. Eso lo va a hacer el creativo o el copywriter. El copywriter de las agencias es el copy. Es esta persona que se dedica a diseñar cómo va a pasar el comercial. Bueno, pues para eso nosotros tendríamos que contar ya con un product shot, que el creativo me va a decir, ¿sabes qué? Yo necesito que vean mi producto a su nivel. Entonces necesito tomarlo de frente. No, yo necesito que lo vean hacia abajo, como si ellos fueran un ser supremo. Y entonces vas a tomar el producto hacia abajo. No, pues yo necesito que lo vean hacia arriba porque mi producto es aspiracional, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas tienen que ver mucho con la inclinación de la cámara, entre tantas otras cosas, insisto, esto no lo van a hacer ustedes, pero sí lo tendrían que conocer para saber y para evaluar el trabajo de la gente que va a trabajar para ustedes. Prototipo, el empaque del producto perfectamente limpio y llamativo. Hay unos prototipos, por ejemplo, las bolsas perfectas de detergente que salen en los comerciales. Y esas bolsas perfectas, pues en realidad no existen. Son bolsas de cartón. Que además de todo están maquilladas para que no dé reflejo el flash de la cámara. Se requiere de expertos que maquillan el producto para hacerlo más atractivo. El product shot, entonces, tiene que estar muy cuidado y hecho por expertos. Para tu product shot, si tú fueras el director de mercadotecnia o de comunicación del producto, etcétera, ¿yo qué te recomendaría? Primero que cuides la presentación del producto y después que cuides la inclinación de la cámara y después que cuides la iluminación, pero sobre todo que cuides a dos personas principales, el fotógrafo y el creativo. Ellos son los que te tienen que mantener informado de por qué lo están tomando de determinada manera. Una vez que terminamos el product shot, entramos directamente a la producción televisiva. Entonces ya entramos directamente a la tele.
voy a hablarles de lo que un mercadólogo necesitaría saber para evaluar si una agencia está ejecutando correctamente la producción de un comercial en tele o no. Puntos claves a considerar dentro de la producción televisiva. Primero, la cámara y el camarógrafo. Para la producción televisiva, todo se graba en cine. Si te dicen que graban con una V8 o con una cámara de tele profesional o esas cosas, no los contrates. Toda la publicidad para televisión se graba en cine. Curiosamente, cada cámara tiene a su patrón y el patrón se llama el camarógrafo. Hay muy poca gente buena para manejar una cámara en el mundo de la publicidad. Y hay mucho fanfarrón. Entonces, cuidado con eso. Por eso, el punto número 1 de esta parte de la producción televisiva es: cuida mucho con qué cámara se va a grabar y qué camarógrafo lo va a ejecutar. El siguiente punto, el staff técnico. Bueno, pues nosotros necesitamos una cantidad de gente que de verdad no tienen idea, cuánta gente se involucra en una producción de un comercial de televisión. Tenemos la cámara y el camarógrafo, al ambientador, tenemos a la gente de catering, tenemos a el iluminador, al maquillista, al peinador, a la gente de utilería. ¿Cómo que a la gente de utilería? Sí, es que el actor va a estar jugando con un rompecabezas del mundo. ¿Y quién lo consiguió? Pues la gente de utilería. Necesitamos un candelabro, una lámpara, necesitamos un despertador, gente de utilería. Vestuario, audio. El segundo orden de importancia después del camarógrafo es el audio, porque de repente tenemos unos grandes comerciales con un audio malísimo, o la edición de audio está mal hecha. ¿Por qué? Pues porque hay expertos y hay técnicos en audio. El director, generalmente hay directores especializados para la publicidad. Entonces, bueno, pues todo ese staff técnico y sobre todo el staff de postproducción, porque también hay editores. Y los editores no nada más se usan en la tele que nosotros vemos en cadena nacional. Los editores se usan en el mundo publicitario. ¿Quién es el editor? ¿Qué ha editado? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. El siguiente punto clave a considerar son los cuidados del producto. Los cuidados del producto nos hablan de qué tanto yo tengo que ponerle atención a mi producto, porque si mi producto sale en primer plano, así, pues entonces el producto tiene que estar perfectamente limpio, no se pueden ver gotitas, no se puede ver abierto, ni la botella. O sea, el producto tiene que salir perfecto. Cuidados del producto es, bueno, pues a lo mejor si mi producto va a pertenecer a una mesa que tiene diferentes elementos, entonces ahí ya no tendría que tomar tanto cuidado. Evidentemente, siempre hay que tener cuidado con el producto, pero bueno, es totalmente diferente que yo te venda la botella como te la vendí hace un momento, o que yo te hable en todo este escenario, ¿no? Te diga, bueno, por eso yo te recomiendo que tomes esta agua. Los cuidados del producto. El vocero. Punto áspero, sobre todo cuando el vocero de tu marca es una persona pública. Porque hay que ser nana y manager al mismo tiempo de tu producto. Y evidentemente, pues la gente pública cuida mucho su imagen y cuida mucho que
que el producto no los rebase y etcétera, ¿no? Ellos tienen la otra visión y la otra perspectiva de lo que ya hemos platicado, ¿no? Nosotros en nuestra campaña de publicidad necesitamos que el estelar sea el producto. Y ellos, en cualquier lugar en el que estén, necesitan ser el estelar. Y entonces, ¿cómo le haces? Tú los contratas para algo. Ahí te puedes ayudar mucho de coordinar bien el storyboard, el guión y todo ese tipo de cosas. Y eso se hace en una etapa de planeación con el director. El guión, el mensaje, las palabras clave. ¿Cuántas veces va a aparecer? ¿Cómo va a ser el guión? Ya hablamos un poquitito de toda la retórica, ¿no? Ahora, ¿todo va a ser habladito o cantadito? ¿Les hablaré o no? Porque hay una cantidad de comerciales súper exitosos donde no se menciona ni media palabra. Y está comprobado por los estudios que esos son los comerciales que más llaman la atención. ¿Por qué? Porque te provocan a que voltees a ver la tele y entonces claves tu atención en lo que está pasando. Si alguien te habla, puedes estar haciendo una cantidad de cosas y no necesariamente tendrías que voltear a ver a la televisión. Bueno, pues eso también es algo a considerar. Calidad en audio, en video y en encuadres. Y el último punto es, generalmente los comerciales tienen dos oportunidades de grabarse. Se graban en un foro o se graban en una locación. El foro es un lugar cerrado, es un búnker que tiene protección de la lluvia, que tiene protección de muchísimas cosas. El foro es un espacio que está disponible mientras tú lo rentes. El foro es un lugar físico muy caro. Muy caro. Los foros buenos tienen un costo de alrededor de 2 millones de pesos. Evidentemente con todos los servicios. Con el camarógrafo, con la cámara, con todas esas cosas. Bueno, pues, el foro entonces, la bondad que te ofrece el foro, ¿cuál es? Que no te expones a claxons, manifestaciones, curiosos, intemperie, el clima, de repente, por ejemplo, y bueno, pues ahí entonces ya entro en la otra parte en la otra chance de grabar un comercial, que tiene que ver con la locación. En la locación es que tú escoges un ambiente que ya está diseñado, que ya está listo, y lo usas para tu comercial, como un parque, como una calle, como una plaza comercial, como un hospital, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, pues, nos ofrecen una belleza visual importante, pero son súper arriesgados. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando tú grabas en cine, tienes que adecuar, y uno de los puntos clave dentro de la grabación en cine, tiene que ver mucho con la iluminación. Y entonces, ¿qué pasa si yo estoy grabando en cine? Que incluso con el pleno rayo del sol, hay lámparas enormes. Y entonces esas lámparas las tienen que cambiar si se mete el sol porque hay una nube grande, o porque va a llover, o porque ya no son las 12 del día, o porque, etcétera, ¿no? Bueno, pues esos cambios de iluminación tardan entre media hora y 45 minutos. Cuando el crew, cuando el staff de producción es muy bueno. Cuando no,
un cambio de iluminación puede tomar hasta 2 horas. Y eso va retrasándote evidentemente la locación. Imagínate que tú empezaste a grabar tu comercial a las 5 de la tarde. Te quedan 2 horas de grabación. En México tienes que pedir permiso para todo o dar mordida para todo. Entonces, si te quieres ir a grabar a un parque, tienes que ya haber pasado por una cantidad de trámites burocráticos importantes. ¿Qué se recomienda? Bueno, y sigo con la parte de la locación. En la locación nos exponemos muchísimo a que llueva, a que sea la salida de la hora del colegio de al lado y entonces pues tengas que esperar a que todo el griterío de niños se acabe porque entonces se escucha en la grabación y entonces el comercial no va a salir de la mejor manera. Y etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, grabar en la intemperie es casi como grabar en la intemperie, es muy arriesgado. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda grabar en foro, aunque hay publicidad muy efectiva que se tiene que grabar en locación, ¿no? Por ejemplo, el comercial de Y la Cheyenne Pa, pues evidentemente necesitaba ver una locación. Y no crean que era una cámara que enfocó al señor que estaba en el acantilado de un lugar. O sea, atrás de eso había mucha gente, maquillistas, etcétera, y eventualmente eso también tiene un despliegue financiero importante. Foro o locación. ¿Qué prefieren? ¿Qué tendrían ustedes que preferir? Yo les recomiendo que prefieran foro, porque es algo mucho más controlable. Dependiendo de mi presupuesto, ¿qué más tendría yo que hacer? Elijo el canal, el programa y el horario, y entonces también tendría que ya tener un parámetro y una planeación de en dónde va a salir ese comercial. ¿En qué programa me interesa que salga? ¿Por qué? Porque las versiones y los costos son inmensamente diferentes. Lo que me cuesta en promedio un comercial de medio minuto en el canal 2 a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, con lo que me gastaría en pasar una vez mi comercial, puedo pagar entre 10 y 15 comerciales en televisión de paga. Y entonces eso significa que podría estar mucho más tiempo al aire. O que puedo producir versiones de los comerciales más largas. ¿Qué pasa? Bueno, pues pasa que de repente estás grabando un comercial y no sabes cuánto tendría que durar el comercial. Y o te falta material o te sobra demasiado material. Ustedes seguramente han visto versiones diferentes del mismo comercial. Esas versiones diferentes del mismo comercial nos dicen, por ejemplo, que en el cine voy a lanzar la versión de 1 minuto. En el canal 2 la voy a lanzar de 20 segundos. Y en el MTV lo voy a lanzar de medio minuto. Para lo que yo necesito generar una cantidad de material que yo pueda editar y que yo pueda adecuar dependiendo de los tiempos para los canales en donde yo lo voy a transmitir. Después, tengo creativos haciendo storyboards o grabo lo que Dios me dé a entender. Y evidentemente eso es algo que se presta mucho a broma, pero suele suceder, ¿eh? Suele suceder que ya estamos grabando el comercial y que de repente nadie nos dijo qué teníamos que decir. Nadie lo escribió. Y entonces el director es el que empieza a generar su creatividad y acuérdense que ahí ya entramos en un error y ahí entramos en un grave riesgo. Decido si grabo en México o en el extranjero.
¿Cuál es la diferencia entre grabar en México y en el extranjero? Básicamente el sindicalismo, los pagos, todas las implicaciones administrativas y económicas que vienen alrededor de grabar en México o en el extranjero. Por ejemplo, se puso muy de moda que los comerciales se grabaran más en Argentina y en Miami. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque es mucho más fácil encontrar modelos allá, y en segundo lugar, porque allá no tienen que pagar cuotas de ANDA, no tienen que pagar servicios públicos. Hay una cantidad de beneficios de grabar en el extranjero. Pero bueno, pues a lo mejor yo quiero grabar en un foro mexicano y eso está muy bien. Yo a título personal siempre he sido patriota y prefiero que el dinero que se va a erogar en una campaña se quede en México. Pero dependiendo de la magnitud, porque a lo mejor por la magnitud del comercial, pues sí me tendría que convenir grabar en Miami o en Argentina o en el extranjero. Hago una producción grande o chica. Bueno, pues una producción grande es, imagínate que tienes que cerrar el Paseo de la Reforma o el Periférico 4 horas. ¿Cuánta gente necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuántos ayudantes? O sea, para cerrar el Paseo de la Reforma y que puedas grabar tu comercial. Por ejemplo, cuando Javier Aguirre grabó un comercial en Reforma, ¿no? Y era el director de la Selección Nacional. Pues es un costo elevadísimo. Tienes que pagar cuotas a la delegación porque tienes que hacer una serie de trámites largos y engorrosos. Incluyo animaciones, jingles y etcétera. Jingles son las cancioncitas que nos venden algún producto, como en la casa, en el taller, en la oficina tenga usted vitacilina. Bueno, pues ese es un jingle de vitacilina, como diferentes canciones, ¿no? Como híjole, ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero bueno, pues hay muchas canciones que nos venden. Pinol Pinol, Fabuloso, todas esas que tenían H24, ¿no? Y entonces había toda una cancioncita con el H24. Bueno, pues esos son jingles. Y para eso entonces también, además de la producción en tele, tienes que contemplar la producción de música, de pagar derechos, la letra, los músicos que la interpreten, el cantante, etcétera, 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 ¿no? Es un recurso publicitario válido, pero también es un recurso publicitario caro. Y aquí también quisiera hacerles otra nota, otra acotación. Si tú crees que una campaña de publicidad es barata, estás en un error. Las campañas de publicidad, para que sean de calidad y efectivas, deben de ser caras. Y pues yo no tengo el placer de conocer a la persona que les voy a platicar, pero hay un comercial del doctor Jairo Campos, que es dentista, y está grabado con pésima calidad y con una cámara malísima, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas cosas sale en muy pocos comerciales, en muy pocos programas, etcétera, ¿no? Pero también hay un comercial de, no sé, de Madonna, de Pepsi, de Coca, que tienen todo un despliegue tecnológico y en animaciones y en escenografías, etcétera, etcétera. El mensaje de esto es: la publicidad no es barata. Si tú te vas a aventar a meterte a un medio masivo de publicidad, lo tienes que hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si tu comercial no está bien hecho, la gente no va a decir: ¡ay, pobre! El director del comercial no era tan bueno. ¡Ay, pobre! El actor les quedó mal. Van a decir: ese comercial está chafa, el producto es chafa.
para las animaciones también, y ahí en animaciones, bueno, pues nos metemos en otro gran terreno, ¿no? Animar una pelotita y que parezca que rebota y luego que se regresa a su lugar y luego que le pega y etcétera, etcétera, y que rompe una computadora y todo, cuesta muchísimo dinero. ¿Tú estás dispuesto a pagar e invertir en eso? Ahora, ¿te lo permite tu presupuesto? Ahora, ¿tiene una razón de ser? Eso es lo más importante. La pelotita que rebote y etcétera, etcétera. ¿Tiene una razón de ser o puedo prescindir de esa animación? Porque hay creativos y hay agencias que les gusta como jugar y disponen del dinero del cliente para jugar. Y entonces te dicen, no, es que en este comercial tiene que haber una animación. No, espérame, a ver, que haya animación, ¿va a lograr que yo venda mi producto de la mejor manera o nada más se va a ver bien bonito? O nada más me va a contar un bonito chiste. Y ya hemos platicado mucho del bonito chiste con el ejemplo de el Danopsote. ¿Cuáles son los pasos en la producción de un comercial? Son 3. La preproducción, y en esa preproducción, entonces yo ya tendría que evaluar todo lo que necesito antes de grabar. ¿Cómo? Bueno, pues yo necesito modelos, tener el storyboard, ya haber contratado todo el crew, a todo el staff, ya haber ya tengo que saber de perdida cuáles son los trámites que tengo que hacer en la delegación por si quiero una locación, etcétera, ¿no? El producto, ¿quién va a cuidar el producto? ¿Cómo voy a exhibir el producto? ¿Cuántas tomas va a haber del producto? Ya tengo el estudio fotográfico, el product shot de mi producto, ya, todas esas cosas, ¿no? La preproducción es revisar todo los elementos que yo voy a usar para grabar el comercial. Para grabar el comercial. No para decidir en qué medio me voy a meter, ni para decidir con cuánta gente. Eso ya lo hice anteriormente. Ahorita es para grabar. ¿Qué necesito? Durante la grabación y la producción, bueno, pues entran todos estos elementos de los que también ya hemos platicado un poco, que tienen que ver con grabar, quién lo va a grabar, quién es el camarógrafo, cuánto tiempo nos vamos a tardar, cuánto tiempo me toma un cambio de iluminación, cuánto tiempo me va a tomar cambiar la escenografía, o saben qué, y pasa, con verdaderos profesionales pasa, que estamos ya todos listos para grabar en un set como estos, y a lo mejor el de escenografía dice, no, ¿saben qué? La computadora me da una luz y me da un reflejo que no quiero que salga en la cámara. Y se para la producción media hora hasta que demos con la luz adecuada. O el de escenografía dice, no, pues ¿sabes qué? La banderita de la universidad no está bien puesta, déjame, la tengo que planchar. Y todo el mundo se para. De eso se trata. A la hora de la grabación, sí tenemos que empezar a sortear una cantidad de cosas que o no planeamos o son imponderables que se presentan, y eso es totalmente natural, normal y a veces hasta necesario, porque si todo sale perfecto, dúdenlo, duden si está bien hecho. No hay comercial que sale perfecto, no hay producción que ejecute perfecto, y siempre va a haber cortes, o por iluminación, o por escenografía, o por caracterización, o por maquillaje, o por peinados, o porque un estante estaba mal, o porque la ropa no estaba bien planchada, por cualquier cosa. El catering. Un comercial de televisión tiene que ver con alrededor de 1 hora de trabajo. Me da un segundo. Es decir, para grabar un comercial bien, ese es promedio, Para grabar un comercial de 30 segundos, por ejemplo, tendrías que invertir como 25 horas. No invertir, presupuestar 25 horas, porque eso es más o menos lo que te vas a gastar en estar en el foro,
Desde que llega la gente y baja la escenografía, hasta que la montan, hasta que trapean, hasta que, bueno, ya está listo el set. Ok, ya llegó la actriz o el modelo, ya está bien, ya está en maquillaje, ya está en caracterización, ya está, ok. En eso, o sea, nada más en montar el numerito, inviertes así básico como 8 o 10 horas. Ok, ya hiciste la toma 1. Bueno, pues se equivocó y dijo universidad en lugar de decir colegio. Regrésala. Y entonces son 20 grabaciones, 20 tomas en lo mismo. Ok, ya dijo la primera frase. Ahora tenemos que cambiar la cámara. Y esa cámara se va a mover así. Y ahora la va a tomar de este lado. 20 minutos o media hora o una hora, ¿eh? Nomás por cambiar la cámara de lado. No, pues ¿sabes qué? Que la iluminación, ya contemplaste que si estamos grabando en la intemperie, si estamos en alguna locación, ya contemplaste que ya se nos va el sol. Yo sé que eventualmente ustedes han pasado por algún lugar donde están filmando algún comercial o alguna novela. Y parece, o sea, está tan iluminado que parece de día. Pues de eso se trata. Es que, ¿qué creen? Se les fue el sol. Etcétera, ¿no? Todas esas cosas pasan durante la grabación de un comercial. Y finalmente viene la postproducción. En la postproducción le pones todas las esferitas al pastel, ¿no? Y entonces haces que el animador genere que el logotipo aparezca antes de la imagen o del comercial, ¿no? Y entonces, o pones letreritos abajo, o la mascota sale saltando, o cualquier cantidad de cosas, ¿no? Le metes un efecto de audio, o le metes una cancioncita, o entre el jingle, o etcétera, ¿no? O la corrección de color, porque por ejemplo, las cámaras tienen filtros de diferentes calidades. Y entonces hay un filtro cálido y entonces todo se ve más amarillo y más rojo. Y hay un filtro frío y entonces todo se ve más azul y más blanco. Y entonces lo azul y lo blanco resaltan y lo demás se atenúa. No, perdón, se disimula, se hace más chico. Todo eso se da en postproducción. Eventualmente también los errores de cámara, los errores de enfoques, los errores de nombres, etcétera, se corrigen ahí en postproducción. Pero, y esto es importante, y esto no se los había dicho, cuando yo empiezo a grabar, ya no hay vuelta atrás, Entonces ya no hay de, ay, ¿sabes qué? Pues mejor quería grabar otra versión. Ay, ya empezó a grabar la actriz, es que mejor le quería poner este suéter. Ya no. Ya te dije más o menos en promedio y te di algunos ejemplos de cómo es el cambio de una toma a otra. ¿Cuánto tiempo tendrías que invertir en hacer ese cambio? El dinero es muchísimo, insisto. Un foro montado con camarógrafos, con catering, con vestuarista y todo ese tipo de servicios, viene costándote alrededor de 2 millones de pesos por día. Yo sé que hay tardes que no te lo ganas, ni yo, ni nadie, ¿no? Entonces, pues cuidemos el dinero. Regresando a la postproducción, bueno, pues eventualmente, ¿qué pudo haber pasado en el comercial? Bueno, pues podemos corregir muchas otras cosas y sumarle otras tantas. La postproducción, en estos 3 pasos de la producción de un comercial de televisión, la postproducción es la parte más importante. La preproducción es la que se va a encargar de la logística y la coordinación de la grabación. La producción es
el recreo, porque pues es en realidad el momento donde vas a estar grabando el comercial. Y la postproducción es donde yo voy a tener que hacer que todo el trabajo que ha pasado, desde que yo levanté la primera encuesta con mis clientes hasta ahorita, funcione de la mejor manera. Se vea. En la postproducción yo tengo que analizar, por ejemplo, 40 tomas para ver cuál toma es la buena para 2 segundos de mi comercial. Por eso es que los editores son caros en México. Bueno, en México y en el mundo. Para grabar un spot de televisión, yo puedo tener un storyline o un storyboard. ¿Qué hago? Es el guión y es todo lo que yo voy a... Es la orden y es... Eso lo diseña el copywriter, el creativo. El storyline, seguro ustedes ya lo han visto, el storyline, y ahí está el ejemplo, hay un comercial de Hermanos Vázquez, donde yo tengo una cámara y entonces el director le dice al camarógrafo, tú síguelos por donde se vayan metiendo, yo les voy a decir que se metan por este pasillo y por este otro y por este otro, tú los sigues desde arriba y al final se van a parar ahí y entonces tú les haces un acercamiento y con eso se acaba el comercial. Y entonces el talento, los conductores, los voceros de la marca, entonces ellos obedecen a un guión y van diciendo lo que el guión les mandó. Y entonces empezamos a grabar, 5, 4, 3, 2, y entonces entra Videgaray y va hablando de las alas, no sé qué, y va caminando por la trayectoria que yo le di, y entonces llega al punto final, donde dice, bueno, pues, y Hermanos Vázquez, y ahí se acabó el comercial. Para eso se diseña un storyline, cuando la cámara es fija y la toma es única. La otra parte, la otra manera en la que nosotros podemos grabar un comercial es a través de un storyboard. Y el storyboard es un poco más complicado. Que el storyline. El storyboard es una serie de cuadros colocados de tal forma que ilustran cómo se desarrolla la historia. Y seguramente ustedes lo han visto en las historietas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quién lo hace? Lo hace el creativo de la agencia. Él lo va a hacer, tú lo vas a supervisar. Tú vas a saber si la historia está bien contada o no. Tú vas a determinar si te interesa que se cuente de esa manera o no. Tú vas evidentemente con su guía y con su explicación, tú vas a saber si la comunicación está alineada a lo que quieres comunicar. La historia del storyboard, bueno, pues nace en Disney en 1930. Disney es la primera persona que planeaba sus cortos, ¿no? Anteriormente todas las historietas y todas las caricaturas iban alrededor de, pues voy inventando una historia y lo que se me vaya ocurriendo, ¿no? Entonces Disney dice, no, yo necesito contar una historia que cumpla con determinados momentos pico y etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo? Que el director de todo el comercial siga fielmente la idea original del creativo y que ha sido aprobado por el cliente. Ojo, hay que tener mucha atención en estas dos frases. El director va a seguir fielmente la idea original del creativo que ya fue aprobada por ti. En algunos casos solo se esboza la idea, en otros casos se puntualiza cada toma, como qué ángulo tomar del producto, etcétera, etcétera. Ahí tenemos dos ejemplos de los storyboards. El primero nos habla de
nos habla de las ideas. El segundo es súper explícito y nos dice cómo lo quiere. Yo les voy a dar ahorita parámetros. Un storyboard es como diseñar una historieta. Para esta historieta, yo tengo que cumplir una cantidad de requerimientos técnicos y especificidades comunicacionales. Es decir, para esta historieta, yo le tengo que dar instrucciones a la gente de utilería, a la gente de audio, al camarógrafo, al director, a la gente de ambientación, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a suponer que, y eso lo hace el creativo, insisto, ustedes lo evalúan. Bueno, pues primero tendría que salir el logotipo de la marca, ¿no? ¿Qué instrucciones hay para audio? ¿Qué instrucciones hay para escenografía? Que evidentemente en este caso no hay. ¿Qué instrucciones hay para cámara? Que en este caso tampoco hay, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me interesa primero entrar con un logo. Después, se difumina el logo y aquí hay una transición. Después se difumina que la transición es cómo va cambiando de cuadro a cuadro, de toma a toma. Y entonces aquí hay un cliente pensando. Por ejemplo. Y entonces ahí otra vez yo tengo que poner especificidades, ¿no? Pero ahora fíjense la cantidad de especificidades que tendría que poner. Vestuario, ¿cómo está vestido este señor? Audio, ¿hay audio? ¿Qué audio es? Cámara, se queda estática, se mueve, hace acercamientos, etcétera. Iluminación, es de día, es de noche, la luz entra por la cocina o no entra, etcétera. Utilería, bueno, pues necesito un sartén o una escoba o un coche o ¿qué necesito? Etcétera. Y entonces, ese es el ejemplo de un cuadrito dentro de todo un storyboard. De ahí entonces aparece el vendedor, ¿no? Y entonces es un señor con una gorra. Que te dice, yo tengo la solución, ¿no? Vestuario, audio, cámara, iluminación, utilería, etcétera. Y así yo voy contando toda la historia. Como cuando ustedes jugaban y eran niños y entonces nos contaban una historia, inventaban una historia. Bueno, pues entonces ahora es el momento de aprender a contar historias. Yo les tengo una nota al pie: mercadólogo que no sabe contar historias, que se dedica a ser contador público o u otra cosa. Comunicador que no sepa llevar esas historias a la percepción de la gente, igual que se dedique a hacer otra cosa. Es importantísimo entonces que nosotros concibamos que todo esto que hemos visto tiene todo un proceso ordenado, tiene una serie de elementos y herramientas que yo tendría que contemplar y saber que deben existir
Primero para calar a mis proveedores y después para alejarme cada vez más del error. Tenemos entonces que administrar de esta manera. Esto es un ejemplo de una herramienta y un elemento que nosotros tendríamos que usar para la producción dentro de la televisión. El storyboard es importantísimo, la planeación en vestuario, en escenografía, la renta del foro, las decisiones de la locación, las decisiones del maquillista, del peinador y todo ese tipo de cosas las toma la producción, pero todas esas van a ir aprobadas y pasadas por el filtro más importante, que en este caso serías tú, el mercadólogo, ¿no? El que decide si toda esa estructura comunicacional va bien o no. Bueno, en la siguiente clase vamos a ver otra manera de aprovechar la televisión. La siguiente clase vamos a hablar un poquito de las menciones en tele, etcétera. Y bueno, pues con eso cerramos esta sesión. Nos vemos la próxima vez. Gracias.